Bueno, sí, antes de hablar voy a decir unas palabras. Voy a ponerme tiempo mucho. Bueno, no, primero es gracias esto a las jornadas, a las jornadas de ciencia de la computación, que ya cumplen 20 años hoy, estuve en la primera, siempre es algo, la Universidad de Rosario, la carrera de computación de Rosario es particularmente, digámoslo así, estudiantecéntrica, ¿no? O sea, los estudiantes, las estudiantes tienen un rol enormemente protagónico y eso es una gran cosa. Acá veo a muchos que fueron estudiantes acá y que ahora son docentes y que realmente han hecho un trabajo muy centrado ahí y creo que le da la impronta propia a la carrera. Y siempre, bueno, siempre ha sido un gusto estar acá. Y las jornadas desde el inicio fueron un desafío interesante y un lugar donde se comparte hospitalariamente temas que por ahí no ocurren en los congresos más formales, digámoslo así. Ayer lo veo a Mauro. Mauro fue mi primer becario de CONICET, aunque esa beca no prosperó porque se fue a Inglaterra, pero una vez me escribe Mauro diciendo, che, dentro de 3 días vence la beca, lo presentamos, bueno, no sé, y así por mail armamos la beca corriendo y salió. Fue mi primer becario fallido de CONICET. Fallido no, porque salió la beca, pero bueno, después se dedicó a trabajar allá con los ingleses. Está de vuelta acá como director ahora de la carrera, ¿no? Bueno, Mauro. Bueno, nada, dicho todas estas cuestiones más de la alegría de estar, vamos a los bifes. Bueno, el título de hoy es Desautomatizaciones y mi idea es tratar de esbozar y de una manera bastante precaria y por ahí dejarlo abierto sobre todo al diálogo, que es lo que más me interesa hoy, el lugar, el rol que hoy, la idea misma de computación, la noción de computación y concomitantemente la ciencia de la computación como quizá espacio principal no diría de pensamiento, de formación en comprender la computación, tiene para entender el mundo hoy, ¿no? Por ahí, en clave de lo que se hablaba ayer cuando se hablaba de enseñar computación y la necesidad de que esa comprensión de la idea de computación es condición para la mera ciudadanía, ¿no? Ni hablar para los que a veces intentamos transformar o disputar un mundo que no parece estar en su mejor momento. En ese sentido, uno puede plantear que estamos en un momento de disrupción del mundo. Sí, es un momento donde la noción misma de un mundo parece difícil de sostener, donde la posibilidad de construir proyectos colectivos a futuro parece extremadamente utópico, donde cantidad de jóvenes plantean que no hay un futuro. Hay muchos grupos políticos que se llaman la última generación. ¿Eso es una realidad? ¿Es una posibilidad? Sin duda es una posibilidad. Hay muchos motivos para pensar que el mundo que fue no puede seguir siendo. Y la pregunta con eso es, ¿qué tiene que ver la computación ahí? ¿Tiene que ver? ¿Es parte de una nueva constitución por empezar, del mundo mismo y segundo, de los colectivos, de las subjetividades? ¿Existen las subjetividades todavía? Son varias preguntas que voy a intentar esbozar y que dejar abierta al diálogo. Pero primero, y quiero en ese sentido, voy a ir como ubicando mojones para entender de qué estamos hablando, ¿no? Lo primero es esto que hay que recordar y que va como para tratar de alejarnos de las primeras miradas distópicas tecnofóbicas, ¿no? El hecho de que aparece como una extrañez, algo nuevo, algo disruptivo, como dije, que es una noción de computación, tecnología digital, inteligencias artificiales, que de alguna manera rompen con el buen viejo mundo, la buena manera de pensar, con el proyecto ilustrado, ¿no? con todo aquello que constituyó la modernidad. Y es esta frase que Daniel Dennett, un filósofo que me gusta mucho, filósofo de la mente, va a plantear, y es un ejemplo autorreferencial de un meme. Dennett plantea que podemos pensar gracias a los memes, no solo los memes de Internet, el meme comunidad cultural, como lo que infecta nuestras mentes. Esa infección es la que permite pensar. Y va a decir esto, ¿no? No podemos hacer mucha carpintería con las manos peladas, las manos vacías, es intraducible al castellano esto, ¿no? Y no podemos hacer mucho pensamiento con el cerebro pelado, ¿no? O sea, con el cerebro en sí. ¿Sí? Y ahí, en ese sentido, refiere a estas dos cosas. Los memes, es decir, las formas culturales que funcionan de manera propia, infectando nuestras mentes y haciéndolas posibles a la vez, y los andamiajes externos. Nuestras mentes son lo que son, se sabe,
porque se constituyen no están dentro del cráneo, se constituyen sobre todo a partir de andamiajes externos. Digo, no podemos multiplicar dos números de 10 cifras si no tenemos un andamiaje externo. Y si lo tenemos es trivial multiplicarlos. O sea, eso constituye que nuestras mentes como, sobre todo, exteriorizaciones sobre todo de la memoria. No solo, pero sobre todo de la memoria. Debería pasar acá, ¿no? Estoy pasando mi computadora y, bueno. Acá tenemos una especie de duplicidad medio rara ahí está la frase. Bien. Ahora, a la vez, chácate. Pensemos, o sea, se habla de tecnología digital. Es una pregunta si eso existe como tal o si es eso. Pero el rol de la tecnología, en términos de mediación, ha sido lo que constituyó la humanidad misma. O sea, no es que la humanidad diseñó la tecnología. De alguna manera hubo tecnología antes que lenguaje, antes que neocórtex, antes que un cerebro parecido al que hoy tenemos, hubo tecnología, hubo instrumentalidad. Y de alguna manera esa instrumentalidad ha sido constitutiva de la propia mente, de la propia idea de humano y del lenguaje a posteriori, como introyección de esa instrumentalidad. Primero se empezó por afuera, la humanidad empezó por afuera, digámoslo así. Ahora, Floridi, que es un filósofo analítico actual, sobre todo concentrado en temas de información, computación, va a plantear que la tecnología la podemos pensar como mediación o como intermediación, in-betweenness, le va a decir, entre usuario, que puede ser humano o no, y un prompter. Un prompter es un apuntador, ¿no? El que en el teatro indicaba qué hacer. Es decir, básicamente si lo pensamos en términos computacionales, entre una abstracción que tiene una interfaz. Es una interfaz que nos compele alguna acción y el usuario, esa es la mediación técnica. Y Floridi va a reconocer tres momentos de esa mediación técnica. Lo que él va a llamar tecnología de primer orden, que fue la mediación entre humanidad y naturaleza, ¿sí? Es decir, el primer hueso de la película 2001, cuando Moonwatcher, ¿no? Aprende con ese hueso a romper la cabeza al de al lado o a un bicho para comérselo. La de segundo orden va a ser la mediación entre la humanidad y tecnología misma, algo que va a ocurrir bastante tardíamente en la historia del Homo sapiens, digamos, pero que es la forma normal. Por ejemplo, el destornillador, que es una mediación entre un usuario y la tecnología misma, el tornillo. No hay tuerca sin tornillo, no hay tornillo sin destornillador. Pero ahí la mediación es con algo que ya en sí mismo constituye un ambiente técnico. Y hoy estamos en un momento en el cual, para bien o para mal, la tecnología media entre tecnología y tecnología, ¿no? De alguna manera, va a decir Floridi, el humano sale del loop, no es parte de esa mediación misma ya. Por supuesto que convive con otras dos tecnologías también, no es que desaparecen las otras. Solo aparece algo nuevo que configura de manera diferente el sistema. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, Internet, por ejemplo, ¿no? Donde las mediaciones, sí, a veces hay usuarios, a veces hay humanos y a veces no. Ahí lo vamos a ver un poquitito. La llamada Internet de las cosas, donde la heladera se comunica con el supermercado para que llegue la comida que falta. Bueno, ese tipo de nueva forma tecnológica produce, por un lado, una honda preocupación de salirse del loop y, por otro lado, posibilidades inéditas de constituir otro tipo de vínculo intersubjetivo, si eso existiera, y por supuesto interobjetivo, con las cosas mismas. Según Floridi también, la historia, ¿no? Esta es una afirmación arriesgada y fuerte, ¿no? Yo la suscribo bastante, lo voy a decir así. Dice que hay un punto, por supuesto que la historia, sabemos que registramos que empezó con la escritura y ven las tabletas sumerias, ¿no? La primera condición para la ciudad. La escritura inicialmente fue sobre todo para escribir cuestiones administrativas, para poder organizar la vida misma, ¿no? Más allá de que estuvo la épica de Gilgamesh, la primer gran novela, si se quiere, la primera obra ficcional, también escrita en caracteres sumerios, pero en principio tuvo ese rol. Y entonces va a decir Floridi, ahí comienza el momento en el cual lo que él llama tecnologías de la información y la comunicación se vuelven importantes para el bienestar humano, a partir, digamos, de la aparición de la escritura. Y lo que va a decir es que hoy, y esto lo escribe Floridi antes de la pandemia, uno puede decir que la pandemia terminó de sancionar este estado de cosas,
empezamos la hiperhistoria, que es donde las tecnologías de la información y la comunicación no son solo importantes, son decisivas, ¿no? para el bienestar humano. El tronco del bienestar humano está puesto hoy en la capacidad de producir y de convivir con estas tecnologías de la información y la comunicación. Ahora bien, Floridi mismo analiza, y en realidad saqué de otros lados esto, ¿cuánta información? Es esta idea de la información como una novedad. ¿Cuánta? ¿No? ¿Cuál es el cambio? ¿Hay un cambio cuantitativo meramente o cualitativo? Bueno, solo unos numeritos ahí, ¿no? Como para ver en qué sentido puede ser cuantitativo o cualitativo esto, ¿no? En 2003 se estimaban 12 exabytes. Un exabyte es 1 a la, ¿cuánto era? 1 a la 18 bytes. Un 1 con 18 ceros de bytes de información. El equivalente a 100.000 bibliotecas del Congreso de Estados Unidos. Esa unidad tan parecida al pie y a la pulgada, ¿no? al cuerpo de alguien, ¿no? Bueno, en esa unidad rara de bibliotecas del Congreso se habían producido 1.200.000 bibliotecas del Congreso hasta 2003. Solo que el problema es que 5 de esos millones, o sea, 7 se habían producido hasta 2002 y en 2002 se habían producido 5 más. Es decir, casi en un año, lo mismo que todo el resto de la humanidad, incluido Shakespeare, incluido, no sé, Fassbinder o esos directores prolíficos, Hitchcock completo, ya estaba muerto, o sea, toda esa cosa se había producido en esos 7 exabytes. Y 5 más se habían producido en un año nada más. Por supuesto, eso era mayoritariamente pornografía o fotos de gatitos, ¿no? Y de alguna manera uno dice, ¿eso es información o no? Bueno, muchas teorías para hablar de eso. Pero por algún motivo, eso que en algún sentido era irrelevante, deja de serlo. Empieza a tener un rol. Por algo se produce también. Uno dice, no es mero azar, que después, fíjense, en 2018 se producían ya 2,5 exabytes por día, previo a la pandemia. O sea, en ¿cuántos días? En 5 días ya habíamos producido más que en toda la humanidad hasta ese momento. En 2020 había 44 zettabytes o 44.000 exabytes producidos, ¿no? Bueno, hagan la cuenta nada más. Se supone que para el 2030 se van a producir, creo que 1 exabyte cada 3 segundos. ¿Sí? Pero claro, el tema es, bueno, justamente esos datos, todo eso que se produce, tiene sentido porque hay capacidad para procesar eso, para que tenga algún sentido. O sea, yo había dicho en ese momento cuando empecé a pensar estas cosas, bueno, esto es irrelevante. ¿A quién le importan las fotos de gatitos? ¿A quién le importa registrar cada gesto que uno hace en una computadora cuando se sienta? Y mover el mouse para arriba y para abajo. Bueno, lo que nos ha mostrado en los últimos 20 años en la producción, sobre todo de Machine Learning, es que toda esa información es a veces lamentablemente aprovechable, ¿no? Justamente por mediaciones cada vez más inteligentes, digámoslo así. Bueno, y nada, esto muestra 2 grafiquitos tontos, uno que muestra el crecimiento de la población, que es justamente la curva corta, la curva más aplanada, mientras la otra es el crecimiento de los dispositivos conectados. Y esto muestra también que en realidad hoy el 80% de la circulación de datos, de información en Internet, se da entre dispositivos no humanos. ¿Bien? Más allá después se puede contar. Bueno, estas son todas estimaciones que tienen. No vamos a abundar en eso. Bueno, el desafío entonces es entender hoy, o sea, y eso es lo que quiero tratar de plantear, cómo se piensa estas cosas. Porque obviamente acá estamos en un público mayoritariamente de ciencia de la computación, con lo cual muchas de las cosas que diría o que estoy diciendo son más o menos triviales, pero a la vez hay una necesidad enorme de poder integrar lo que sabemos, o lo que creemos que sabemos, en perspectivas que puedan dialogar con una serie de problemas complejos de la humanidad hoy. Y que, a mi entender, ya eso es imposible de hacer a nivel individual. Hace falta pensamiento colectivo si eso pudiera existir. Vamos a ver, o lo voy a dejar planteado al menos. Bernard Stiegler es un filósofo que se suicidó hace 1 año y medio más o menos, que pasó por todo, no voy a hacer mucho su biografía, pero estuvo preso por robar camiones de caudales para bancar un proyecto cultural, solo que robó 5, por ahí con 1 alcanzaba, qué sé yo, o tenía un proyecto cultural importante. Después, desde la cárcel ya empezó a escribir sobre tecnología, tiene una trilogía maravillosa que se llama La técnica y el tiempo, por supuesto es una referencia a Heidegger de Ser y Tiempo, y una discusión muy interesante. No voy a abundar mucho en eso, pero voy a mostrar su forma de periodizar la historia, ¿no?
Para Stigler, él va a tener una forma de pensamiento que él va a llamar farmacológica, que deriva de Platón y después de Derrida, en el sentido de que lo que constituye o estructura el mundo hoy es a la vez, es el fármaco, es decir, a la vez, palabra griega que indica veneno y remedio, las dos, en sí mismo, ¿no? En esa ambivalencia de lo que es tóxico y a la vez cura. ¿Recordás ese verso de Hölderlin que dice: allí donde está el peligro, crece también lo que salva? Por ahí un poco recordar eso, ¿no? El fármaco es a la vez las dos cosas. Y para Stigler el fármaco va a estar sobre todo asociado a las formas de memoria exosomática, las maneras en las cuales la memoria se exterioriza. Según Stigler aparte, la primera memoria exosomática fue el hacha de sílex. ¿Por qué? Porque un objeto que en sí mismo, más allá de que alguien supiera para qué había sido, guardaba la huella de que había sido producido para un fin particular. Esa mera existencia de una memoria que podía trascender a quien lo había hecho o a la cultura que podía contar lo que significaba eso. Pero por supuesto la escritura fue el primer fármaco intencionalmente diseñado o por lo menos asumido como tal. Y por supuesto Platón, conocen que Platón desconfía de la escritura, desconfía diciendo que es algo que nos vuelve más tontos escribir, nos afecta la memoria, el lenguaje escrito es un lenguaje poco versátil, no se defiende, ¿no? Es un lenguaje engañoso, va a decir, el lenguaje de la fake news. Podríamos decir, Platón en realidad uno dice que hablaba contra los poetas, él dice los poetas los excluimos de la República, en realidad hablaba de los tuiteros, creo yo, hablaba de quienes escriben en Twitter, solo que él mismo no lo sabía aún. Y si lo leen en esa clave van a ver que se lee bien Platón en esa clave. Por supuesto que era un chiste de Platón también, ¿no? Porque Platón es conocido porque escribió los diálogos socráticos, ¿no? Un chiste y aparte un compromiso, en decir, partimos de este lugar paradojal y es acá donde tenemos que pensar, ¿no? Desde esta cosa autocontradictoria que es la escritura. Stigler va a tomar eso, pero va a mostrar tres momentos de esta cuestión de la automatización producida por las nuevas formas de la memoria exosomática, de la memoria exteriorizada del cuerpo. Una bastante poco esperable, pero que es fundamental, fue la revolución industrial, la aparición de la máquina. La máquina como inscripción del gesto del obrero en un sistema automatizado. Y que, pensemos de vuelta ambivalentemente, farmacológicamente. Por un lado, eso por supuesto produce un efecto de gran transformación de la producción y por lo tanto también de mejora en la humanidad, ¿no? Incluso es la salida del reino de la necesidad, como va a decir Marx. Ahora podemos producir suficiente para todo el mundo, ¿no? Pero a la vez la pérdida del saber hacer, va a decir Stigler. El obrero, el artesano que tenía un saber hacer lo pierde frente a lo que después Marx va a llamar la subsunción real del trabajo al capital. El capital no solo se queda con la plusvalía del trabajador, sino que también le pone las condiciones de trabajo, le impone esas condiciones, haciendo desaparecer el mundo previo. Y va a usar este concepto Stigler, proletarización, o también si lo quieren, automatización. El proletario es el que no tiene saberes, el que solo sirve para reproducir, para la prole, ¿no? Es el concepto que Marx acuña y que Stigler renueva en este contexto, ¿no? Después va a decir, bueno, un segundo momento bueno, por supuesto uno puede decir acá que el momento tóxico tiene su momento de terapéutica, ¿no? Que es justamente por lo menos la propuesta marxista de la revolución proletaria, o si se quiere, el estado de bienestar como solución intermedia, solución de compromiso frente a la apropiación del trabajo por parte del capital. No estamos en el mejor momento de eso, ¿no? O sea, todas estas peleas siguen, no es que se acabaron. El segundo va a ser la revolución analógica, va a decir Stigler, que va a ser la aparición del fonógrafo, la fotografía, el cine, las memorias de lo que hacemos, y va a decir, va a automatizar el saber vivir. Hoy aprendemos a vivir a través de Hollywood, la industria cultural. Por supuesto, también su terapéutica va a estar dada por los estudios culturales, Raymond Williams, Walter Benjamin en el inicio. Bueno, uno puede poner muchos nombres ahí de cómo se busca ¿no? Frente a el uso, como decía Benjamin, frente a la estetización de la política,
realizada por el nazismo, respondemos con la politización del arte, ¿no? Ese gesto de repolitizar lo que en ese momento es apropiado por el poder en sus fines específicos, digamos, ¿no? En ese caso, en sus fines violentos, ¿no? Como el nazismo. Para Stigler siempre el primer momento es tóxico, ¿sí? Y vivimos el tercer momento con la aparición de la tecnología digital, de la revolución digital. Para Stigler, como para muchos otros autores, el siglo XX terminó tempranamente. Para Hobsbawm sabemos que es el 89, para Stigler es el 92. La aparición de Internet como tal, como la conocemos, la posibilidad de tener ¿no? el vínculo entre distintas IPs, esa manera de ver la Internet es la aparición de una novedad que estamos todavía padeciendo. Y va a decir, lo que está en riesgo acá es ya la producción del saber teórico. ¿Por qué? Porque quizás ya no podemos ni siquiera pensar, punto. No, y pensar el fármaco, ¿no? O sea, las dos cosas, está en riesgo eso mismo. ¿Y por qué? Porque pensamos a través de las mediaciones que nos constituyen nuestro propio pensamiento. Y tenemos que pensar esas mediaciones como lo que estamos viviendo. Y cuyo tiempo es un tiempo que superó cualquier tiempo humano. Al punto que estamos enfrentados a lo que, voy a ver un cachito ahora en breve, a lo que, por ejemplo, Dennett llama competencia sin comprensión, ¿no? Aprendemos a hacer cosas, pero ya no las entendemos más. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué es lo que produce este fenómeno? ¿Y cuál es nuestro análisis del fármaco actual, ¿no? De la tecnología digital? Turing voy a plantear así, a vuelo de pájaro, 3 propiedades, para todos los computólogos esto debería ser obvio, pero las vamos a mencionar, 3 propiedades que tienen los sistemas computacionales y que las 3 van a constituir este nuevo ensamblaje cognitivo, político, tecnológico en el cual vivimos. Por un lado, la efectividad. Sabemos que lo que Turing plantea como una de las condiciones básicas de una idea conceptual y novedosa de mecanismo es, esto no estoy pasando nada, ¿no? Es la idea de el cálculo mecanizado. Mecanizado en principio por humanos, ¿no? O sea, cuando Turing plantea la idea del computer, el computer es un humano siguiendo reglas. Si alguien vio la película de Turing, la del The Imitation Game, creo que traducía el código Enigma o algo así, es paradójico que en esa película aparece Turing en el 41, Turing joven, Turing en el 50, y no aparece el Turing más importante de todo, el que cambió el mundo, el del 36. No aparece. Pero cuando sube al tren para ir a Bexley Park, ahí a trabajar con los milicos, sube al tren y mira a una niña que está con un cuaderno haciendo una multiplicación o algo así. La mira, la niña lo mira y él sigue. En ese gesto de pocos segundos se resume el gran logro de Turing, ¿no? La idea de poder mostrar qué significa el cálculo efectivo a partir de las propias limitaciones de la percepción y de la memoria humanas. Pero no voy a abundar en eso, más bien conocido. La idea abstracta de máquina de Turing como la manera de poder caracterizar qué es un mecanismo y, por primera vez en la historia, encontrar alcance y límites del mecanismo como forma de comprender el mundo. A mi entender, le da una nueva oportunidad al mecanismo, en contra de muchos filósofos que dicen que el teorema de limitación de Gödel-Turing es una distinción a favor de las mentes humanas como superiores a las mentes mecánicas. Disiento completamente con esa idea. Pero Turing muestra algo más, construye algo más y qué es lo que realmente da forma a la tecnología desde los años 40 hasta ahora. La máquina universal. Es decir, muestra que una sola máquina, algo que imagínense inclusive históricamente hasta los 70, era inimaginable en la vida cotidiana de la humanidad. Una sola máquina es todas las máquinas. No hace falta hoy tener una máquina de escribir, un tocadisco, una máquina de fotos, un teléfono, ¿no? Etcétera, etcétera. Está todo acá. En esta porquerita tiene todo esto y mucho más. Esa idea de máquina universal contradice aparte esta idea de lo automático también. O sea, de vuelta a lo farmacológico. Sí, por supuesto, la computación ha estado asociada, sobre todo de los años 50 a esta parte, a un proceso de automatización. Y a la vez tiene en germen, tiene en potencia en su propia constitución, la forma más indeterminada posible de acción técnica, de acción en general. La máquina universal es maximalmente indeterminada. Y a la vez
también lo que va a mostrar, o lo que vamos a saber hoy, es que hay algo ahí de... Discutiendo y leyendo varios filósofos actuales, plantean que de alguna manera lo computable, lo digital, ¿no? Se asocia a lo digital como una nueva forma, es una nueva forma de materialidad, y parecería cuando uno lo mira de lejos, es muy homogéneo, ¿no? Y efectivamente lo es. Pero a la vez lo que la computación mostró, y que Dijkstra refiere en su artículo famoso sobre la crueldad de enseñar computación, es que por primera vez hay una cantidad de órdenes de magnitud, desde los bits hasta, por ejemplo, esta aplicación que estoy usando acá, ahí, esa, bueno, antes la máquina universal, que no la puse, y ahora pongo esto que escribe Benjamin Bratton. Todos estos niveles, todos se llenan con tecnología computacional. Es decir, afrontamos por primera vez una cantidad de orden en magnitud de complejidad con la misma tecnología, programación. Pero por supuesto eso hace que hay que invertir la mirada. No es que es un mundo simplificado. Por el contrario, lo que muestra Turing es con algo tan simple como bits, ni siquiera habla de bits Turing mismo, ¿no? Eso es algo posteriori. Con algo tan simple como seguir reglas de manera precisa, con limitaciones explícitas, alcanza para construir universos más complejos que el mundo físico como tal. No son reproducciones del mundo físico, sino que son efectivamente superposiciones de otras posibilidades de mundo. ¿Por qué esa superposición? Porque la digitalidad actual del mundo permite acciones sobre la materia misma inéditas y hiperefectivas, no superefectivas. Hoy vivimos en ambientes técnicos, ni siquiera hay objetos técnicos, donde la acción, la agencia humana y percepción, ahora lo voy a revisar, percepción y cognición están distribuidas técnicamente. Esa exosomatización de la memoria está hoy ya ambientalizada, ni siquiera en algún objeto dado. Bueno, quiero hacer un par de reflexiones y estoy bastante bien de tiempo, ¿no? Vengo rápido. No llegué ni a la media hora, imagínense. Quería hablar 40 minutos, así que vengo bien. Pero bueno, vamos a ir pensando cómo vemos, cómo se ve socialmente hoy, qué tipo de cosas se dicen de la computación y qué preocupaciones imperan en los distintos espacios sociales, políticos, culturales, ¿no? Primero, los algoritmos, ¿no? Esta idea el algoritmo era una palabra desconocida, mucha gente le dice logaritmo o otra palabra, o lo pronuncia mal, no sé, pero la idea de algoritmo, ¿no? Es una idea que de pronto se instaló y de nuevo, si uno no reconoce, todo el tiempo hay que recordarse, primero, que los algoritmos son infinitos y que tienen infinitos comportamientos diferentes, que no es lo mismo, ¿no? Y que son extremadamente versátiles. Eso se contradice con una mirada actual sobre los algoritmos como algo bastante cerrado, ¿no? Y siempre se toma lo que se llama falacia de composición. Se toma algún algoritmo particular o alguna clase de algoritmos como paradigma de los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo de búsqueda de Google fue el primer algoritmo, ¿no? El algoritmo demostró tal cosa, ¿no? El algoritmo. O los programas de recomendaciones, el algoritmo de Netflix, el algoritmo de YouTube, ¿no? Nos muestra, el algoritmo siempre nos termina mostrando algo nazi después de tantas veces, ¿no? Esa es una hipótesis sociotecnológica, ¿no? Bueno, en general, hoy los algoritmos producidos por Machine Learning, una tecnología particular que voy a mirar muy someramente ahora. Sin embargo, como decía, hay algoritmos de los tipos que se quieren imaginar y es importante, una clave elemental para pensarla, ya la tiro así, es entre los algoritmos aquí y ahora y los algoritmos como posibilidad. Porque si no, y se confunden todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo se confunden y eso es un problema serio para pensar los futuros. Tres cositas, esta de... bueno, dos preguntas que voy a abordar así muy rápidamente. ¿Qué pasa con lo cognitivo? ¿Qué pasa con lo social? ¿Cómo se constituye esta cosa conjunta entre tecnología, sistemas cognitivos, humanos o no, sistemas sociales, políticos? Ese para mí el círculo que hay que poder pensar hoy y que para lo que estoy esbozando todo este recorrido. Katherine Hayles, una autora actual muy prolífica, muy buena, va a plantear esta idea, ¿no? Gran parte de la cognición, esta pirámide inclusive tiene que ser mucho más empinada,
gran parte de la cognición no es consciente, en humanos y no humanos. No sé, cuando nos estamos viendo acá, vernos acá es estar sometidos a algoritmos de una complejidad enorme. El algoritmo que puede reproducir a partir de la incidencia de algún tipo de rayos en la retina, reconstruir esto que nos hace ver una imagen que nos parece muy familiar. Pero saben que eso no es así, no es que vemos esto. Es una construcción continua, un algoritmo muy elaborado, que si tuviéramos que ser conscientes de cómo hacemos para construir eso, no veríamos nada, ¿no? Porque la conciencia es muy ineficiente en forma algorítmica. O sea, pero no solo en humanos, desde las plantas o hasta los cristales incluso se los puede entender como sistemas cognitivos, en tanto, por ejemplo, toman decisiones, construyen lecturas del mundo, ¿no? Eso, y es condición de la forma de la conciencia. Que la conciencia es algo realmente limitado y por lo tanto hay que poder entenderlo como emergente de una determinada forma de procesamiento cognitivo. Otra idea que planteo acá rápidamente, pero que ahora paso más a lo social, la idea está por ejemplo, de Rouvroy Berns, una autora belga, los dos son belgas, Antoinette Rouvroy y Thomas Berns, van a plantear esta idea de gubernamentalidad algorítmica. La idea de gubernamentalidad es una noción que plantea Foucault, el último Foucault, por los años 80, que dice algo así como que, bueno, no hay que enfocar, si uno quiere entender cómo funciona el poder, no hay que enfocarse en los estados soberanos, en las disputas, ¿no?, de soberanía, sino enfocarse en cómo se aplica sobre las personas el poder en cada institución posible, ¿sí? Y en cada forma. Bueno, no voy a elaborar esto, pero lo que van a decir estas dos autoras es que hoy las formas algorítmicas y las formas de conectividad produce una nueva forma de gubernamentalidad que desplazó su efectividad a la forma algorítmica mismas. Y va a decir que lo llamamos a un cierto tipo de racionalidad normativa o anormativa, política o apolítica, se juega con esa ambivalencia, que reposa sobre la recolección, agrupación y análisis automatizado de datos en cantidad masiva, de modo de modelizar, anticipar y afectar por adelantado los comportamientos posibles. Reconocemos ahí claramente uno de los ensamblajes actuales y que preocupa muchísimo y con razón, ¿no? Es un problema esto, un gran problema. Lo dejo planteado, nada nuevo. Lo que sí quiero decir es que es un problema llamarlo gubernamentalidad algorítmica, porque eso inmediatamente remite a que toda forma de circulación de información o de procesos de subjetivación política mediados por algoritmos tienden a esto. No, eso está asociado a un tipo particular de algoritmos con propiedades bastante específicas, como son los algoritmos machine learning, en redes sociales. O sea, el hecho de este sintagma parece implicar que toda forma algorítmica conlleva este tipo de formas conservadoras de la existencia y nada que ver. Pero es fundamental entender eso. Es una tontería, pero si no la entendemos, vamos a pensar que aparecen todas estas propuestas absurdas de volvamos a la buena vieja vida, apaguemos los celulares como forma de liberarnos, ¿no? Puede ser eso, porque vale la pena de vez en cuando pagarlo, pero no nos libera tampoco. Y tampoco nos condena a tener un celular o una computadora como forma elemental de nuestra existencia. Entonces, es muy importante por eso poder distinguir esas cosas, ¿no? Bueno, Machine Learning, sabemos cómo funciona, solo quiero mencionar dos cosas. El algoritmo Machine Learning, que es una tecnología hoy, bueno, para los informáticos sabemos que es una tecnología bastante torpe, ¿no? No es ninguna maravilla, es una... básicamente, ¿cómo lo llamo yo? Maximizar o minimizar funciones en espacios vectoriales espurios. Espurios porque son espacios vectoriales con dimensiones ridículas que vienen de cualquier lado, que sí que sabemos qué son. Como tecnología es bastante tonta. Sin embargo, una tecnología así, dos cosas. Consigue resolver problemas que eran muy difíciles de resolver antes y devuelve la imagen de que la cognición humana, que se queda corta frente a un algoritmo que juega al Go, por ejemplo, y que aprendió simplemente jugando, nada, devuelve una imagen de humildad para la humanidad, ¿no? Hay que ser un poco más humilde acerca de los grandes logros de inteligencia humana, ¿no? Me parece. Esas dos cosas como interés. Y se basa en dos cuestiones también en tensión. Los algoritmos de Machine Learning son una consecuencia de lo que los viejos cibernéticos llamaban feedback. Son algoritmos que se producen por mucho feedback, ¿no? Una realimentación para calcular sus propios comportamientos. Y metaprogramación.
porque el algoritmo de entrenamiento lo que hace es produce otro programa, el clasificador, que es capaz de comprimir información y que esa información funcione de manera futura, ¿no? y sea capaz de producir estas cosas que produce. Nada, comento esto, Pasquinelli y Joller, un artículo muy lindo que tradujimos con unos amigos, que se llama el nooscopio. Es una manera de pensar la inteligencia artificial, no como reproducción de inteligencia, y como decía Dijkstra, ¿por qué reproduciríamos inteligencia humana? Reproduzcamos algo mejor, decía Dijkstra, yo suscribo también esa idea. Pero más allá de eso, ellos que todavía están un poco más humanistas, dicen, no es inteligencia esto, es un instrumento del conocimiento. Comparto esa idea, ¿no? Nos muestra, así como el microscopio y el telescopio nos muestran lo que no es visible con el ojo desnudo, el nooscopio, es decir, estos algoritmos básicamente de calcular patrones y correlaciones, nos muestran lo que no es visible para el cerebro desnudo, ¿no? Para la mente desnuda. Nos muestran cosas que serían invisibles si no. Y como tal van a decir ellos, y van a insistir, acá está el dibujito que es muy bonito, lo buscan en la página del nooscopio. Ahí está. No tengo capacidad para escindirme. En ese dibujito tan lindo van a mostrar los sesgos humanos, los sesgos algorítmicos, bla, bla, bla. Lo buscan después en nooscopio. Y van a decir esto, ¿no? Va a aparecer la idea de sesgo en todas sus formas, pero bueno, los sesgos son consustanciales hoy en día con cualquier forma con cualquier lente, ¿no? Solo que los sesgos acá ni siquiera tienen una cota geométrica, ¿no? Como las lentes, microscopio, telescopio, etc. Bueno, pero eso, ¿no? Estamos en un nuevo espacio de evolución cultural, va a decir Dennett, ¿no? La programación como tal ha sido la posibilidad también de esto que dijimos, producir cognición donde no había, ¿no? O sea, cuando hay una crítica a las teorías de la mente computacionales, lo que muestra Turing es que uno puede, a partir de procesos no comprensivos, producir comprensión, ¿no? Así como a partir de procesos no vivos, la evolución consiguió producir vida. Da lugar a una nueva forma de evolución en la cual estamos inmersos y hay que poder pensar hoy. Y una de las cosas que voy a discutir ahí apareció de vuelta. Una de las cosas que iba a discutir es, primera cuestión, y esto, bueno, no está Dante, que siempre nos peleamos por esto, pero bueno. Primera cosa, ¿no? Hay una idea que se ha discutido mucho, ¿no? Que dice, por ejemplo, Floridi mismo la sostiene en un video junto con John Searle, que es alguien que yo detesto filosóficamente, que dice esto, ¿no? Las computadoras no pueden pensar porque no tienen semántica, va a decir Searle, y Floridi lo va a sostener también, ¿no? Como si hubiera algo así, ¿qué sería la semántica? Para mí es como la reaparición del alma ya mandada a guardar por las ciencias cognitivas, o como dice Dennett mismo, ¿no? Sí, el alma existe, está hecha de un montón de minúsculos robots, ¿no? De misma manera, vuelve a aparecer esto. Hay una cosa que las máquinas no tienen. Por ejemplo, esta forma de primera persona en que yo las veo a ustedes ahora, ¿no? Ya vimos que es una consecuencia algorítmica esto, ¿no? O se sabe, no es que veo así, pero no importa. Searle va a insistir con eso. Y yo le escribía puteando a Searle diciendo que, ¿y si fuera al revés? Esto para pensarlo, ¿no? Si fuera exactamente al revés, si la semántica en realidad es nuestro pobre sustituto evolutivo, dado que la mente humana no puede lidiar con la sintaxis. No es que las computadoras no pueden lidiar con la semántica, no necesitan, porque calculan más fácil, ¿no? Y de nuevo, no se trata, de vuelta, es para provocar esto nomás, ¿no? Pero no se trata para mí, en ningún caso, de algo comparativo. Aparte la comparación iré bastante mal, pero sino que se trata básicamente de cómo ubicarse frente a estos sistemas nuevos en los que estamos. Y para no quiero charlar, entonces voy a ir terminando, casi 40 minutos. El enclave político actual, ¿no? Esto decía Douglas Hofstadter, ¿no? Hablaba Dante acá ayer de que tiene un grupo donde trabaja autorreferencialidad, ¿no? Una de estas cosas de los metaniveles es constitutivo de las computadoras. Hablando de lo cual les dejo como este título, ¿no? Lo de redimir tiene que ver con Tikkun, un colectivo francés, no importa, pero vean este título y si alguien me deduce por qué. Ah, gracias. Eso. Ese título. Redimir viene de redención, es uno de los significados de Tikkun. Tikkun olam, que es una expresión hebrea.
Pero bueno, ese título, fíjense, ¿cuál es el chiste? Si alguien me lo dice. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Con qué nos enfrentamos? Meta, ¿no? El nuevo sistema de realidad virtual que un poco... ¿Sí? Ahí estamos mostrando cómo se muestra, ¿no? Se muestra como un nuevo enclave, político, económico, de apropiación de posiciones estratégicas, ¿no? ¿Qué enfrentamos ahí? Esto ya estuvo de nuevo. Bueno, un par de autoras que trabajan actualmente esto, que me gusta mucho, una es Mackenzie Ward, que estuvo hace poco en Argentina hablando de otra cosa, pero que plantea que hoy lo que estamos enfrentando es un mundo en el cual ya no se trata de capital y proletariado, sino de clase vectorialista y clase hacker, como nueva posición de clase. Los vectorialistas son los dueños de los flujos informacionales, los hackers, nosotras, quienes producimos, no solo computólogos, ¿no? También artistas, también todos aquellos que producimos diferencias en lugar de lo mismo, ¿no? Y que por eso creemos que somos muy picantes. En realidad, el valor, quienes pueden valorizar nuestra producción son las clases vectorialistas, una clase que subsumió y de alguna manera domesticó al capitalismo actual, que tiene que poder vender sus cosas a ellos, ¿no? Google, Amazon, etc. Walmart, que también hoy es un espacio de gran control virtual, etc. Bueno, eso como para plantear una nueva manera en la cual podemos enfrentar la política hoy. Y el mismo Stigler va a plantear esto, que para mí es como una forma precisa de entenderlo, la visión organológica, va a decir él. Formas de individuación que se producen a partir de entender a la vez que el mundo actual se da en una clave psicosociotecnológica, es decir, es inescindible la constitución de la psiquis, del sistema nervioso central, de los sistemas digitales y de la organización social, se dan en conjunto y no se las puede pensar por separado. Para eso hace falta lo que va a decir Stigler, lo que llaman humanidades digitales o estudios de software. O sea, estudios de software son estudios desde las humanidades y ciencias sociales de la producción misma de software. Bueno, todo ese enclave nuevo es donde hay que pensar hoy. Esto tiene un problema, que es un problema que vivimos cotidianamente, y es lo que Wilson dice ahí en el medio. Dice Edward Wilson, el fundador de la sociobiología, va a decir que vivimos en una sociedad al estilo de la Guerra de las Galaxias, con emociones paleolíticas, instituciones medievales y una tecnología cuasi divina. Es decir, los tres polos de la visión organológica evolucionan a velocidades completamente disímiles y todo el tiempo nos estamos desfasando. Hay que poder encontrar los nuevos ensamblajes de estas tres dimensiones que nos permitan construir otros mundos, ¿no? Para eso hace falta, bueno, un pensamiento ambiental. Hoy de las tecnologías ya no son localizadas, no quiero abundar mucho en esto, y pensar no tanto cómo resistir, esto es solo último mensaje y lo dejo acá, no solo cómo resistir las formas algorítmicas, ¿no? Algo que en muchos espacios aparece como resistamos, ¿no? Los mismos Pasquinelli y Joller dicen, usemos un pullover que engaña a las cámaras de reconocimiento facial. Gente grande, digo, ¿cuánto la va a engañar? Digo, ¿y qué ganamos con eso? Digamos, ¿no? Envenenemos datos para que aprendan mal los algoritmos. Y sí, después aprenderán con datos envenenados también, digamos, ¿no? Es como una competencia tonta, y aparte perdida a priori, digamos, ¿no? Entonces, en contra de esta mirada, ¿no?, distópica de muchos lugares, ¿no? Conocen los Borg. Vean, no me digan que no se ve más Star Trek en los espacios computacionales. Bueno, es vieja, ya sé, pero está la serie grabada. Véanla, está buena. Vean a Data. Bueno, ¿cómo se pensaba en el siglo XX lo que iba a pasar ahora, digamos, ¿no? Bueno, ahora no, en 4 siglos más, pero ¿cómo llegamos a eso? Los Borg eran una raza malvada, ¿sí? La pesadilla, aparte de todo el pensamiento liberal, inclusive el buen sentido liberal, si existe alguno, que era una raza con tecnología incluida en el cuerpo, ¿no? Al estilo Meta, el casco, más o menos parecido, un poco más profunda la incisión, pero una manera de estar en un mundo colectivizado, se perdía de individualidad, ¿no? Los Borg pensaban colectivamente por vínculos cerebrales, inclusive, el Neuralink más o menos de Musk, y asimilaban cualquier otra raza y la ponían como, formaba parte del colectivo, e incorporaban su conocimiento, ¿no?
algo así como una distopía muy a Black Mirror también hoy, ¿no? Y tenían una frase que decían, ¿no? Cuando asimilaban a cualquier otra raza, era muy poderoso obviamente porque incorporaban conocimiento de muchos, resistan is futile, la resistencia es vana, ¿no? No se resistan, queda al pedo. Un poco hay una mirada tecnofóbica que se asienta en esta mirada, ¿no? Tenemos que resistir a lo que es irresistible. Pero bueno, frente a eso, dejo esta fotito de la actriz de antes, la misma, aunque parece un poco diferente acá, Lily Ryan, ¿no? Que por algún motivo aparece con esta remera que creo que para mí es un mensaje a tomar, ¿no? La resistencia está sobrevaluada. Me parece que no se trata de resistir, sino de asumir nuestro rol como depositarios de un nuevo saber del cual somos parte, tampoco lo disponemos de todo, y en base a eso construir futuros posibles. ¿Sí, no? Me interesó mucho la parte o cómo encarar para gente que no viene de la tecnología el tema este de desmitificar lo de el algoritmo. Porque yo lo veo, ¿Sí, no? si la veo a mi abuela de 80 que le tiene miedo al algoritmo, todo bien. Pero mis amigos sociólogos, antropólogos, que le tienen miedo al algoritmo porque los escucha y ya todo lo sabe, tipo, ¿cómo lo desmitificás? Yo me puedo sentar y decirle, che, pará, porque hay algoritmos que suman nomás, por ejemplo, lo que tenés en la calculadora que tenés ahí adelante, y ese no te va a hacer nada. Entonces, pero ¿cómo se sale de ese mito colectivo que ya está re metido en la cabeza de todos? Sí, por eso me parece que es fundamental, sobre todo porque necesitamos mucho de los sociólogos, de los psicólogos cognitivos, necesitamos muchísimo de ellos y que así como ellos necesitan de nosotros, digamos, para poder entender este nuevo enclave muy complejo y que evoluciona a velocidades increíbles, ¿no? Katherine Hayles también va a marcar en un momento que cuando se discute... A ver, primera cosa, ¿no? Hablamos ayer con Mara, ¿no? Una discusión que tuvimos frente a la gente que hace estudios sobre tecnología, que dicen, bueno, la tecnología digital es una tecnología más que tendrá su historia y su tiempo de caducidad. No, la tecnología digital cambió todo. O sea, no hay más tecnología que no sea digital. Todo es ciberfísico y no va a ser de otra manera. ¿Por qué lo sería, no? Sí, porque hay una catástrofe mundial y explota todo y nos quedamos de vuelta con el carbón, pero solo por eso, ¿no? Sino es una metatecnología, es una gran productora de tecnologías. Esa idea tiene que ser incorporada, así como incorporamos que la Tierra no es plana, que no es el centro del universo, que no hay Dios, que no hay alma, que todas esas cosas, si no las incorporamos colectivamente para poder pensar el futuro, estamos jodidos. Y la forma es ensamblajes colectivos también para pensar. Es eso, no es que... cuando uno encara cada tema, no sé, por ejemplo esto, ¿no? Redes sociales y política, algo que hoy nos aterra a todo el mundo porque es lo que está cambiando, ¿no? Hizo que Trump ganara en Estados Unidos, que Bolsonaro ganara en Brasil, que Macri ganara en Argentina, o sea, tuvieron mucha incidencia en eso, la siguen teniendo. ¿Cómo se enfrenta a eso? Y entonces hay como esta parte, esta mirada rápida a, bueno, volvimos ya a la política como era. No, nunca más volver a la política como era. Hay que poder pensarla como una... Pero no solo cómo se gana una elección, eso es lo de menos. Se gana una elección y después no se sabe qué hacer con esto. No se puede hacer nada. Hay que construir un horizonte emancipatorio que integre la tecnología digital como parte de los procesos de subjetivación humanos. Y sabiendo que eso da lugar a formas muy diferentes. Stigler va a decir que de alguna manera él plantea la idea de lo transindividual. Es decir, aquello que constituimos colectivamente que no se reduce a lo interindividual, a individuos conformados que dialogan. Esa idea, esa pesadilla habermasiana, no, sino que nos constituimos a partir de que colectivamente
construimos intereses propios, formas propias de existencia. Y eso hoy está sobre todo mediado algorítmicamente, en gran parte, ineludiblemente. Entonces, frente a eso hay que poder pensar esos procesos para que no sean, como dice Stigler, y él lo ve también como en las dos claves, ¿no? Hoy están cortocircuitados, se achican los circuitos. Las famosas cámaras de eco, las famosas maneras en las cuales la propia forma algorítmica genera, o es concomitante, participa de procesos, digámoslo sin tapujos, de estupidización. Ocurre, claro que ocurre. Pero bueno, el desafío es cómo articular entre las miradas necesarias para poder articular otros futuros posibles esa cuestión. Y para mí es solo desde un pensamiento colectivizado y transdisciplinar. Acá, Ahí. Vamos a ver si me sale la pregunta que te quiero hacer. Pero me interesó mucho esta cuestión de las nuevas clases sociales entre, creo que dijiste, vectorialistas y hackers, ¿no? Me interesó mucho porque me hizo acordar a otro relato político, otra dicotomía de la que vengo leyendo un poco y que para mí tiene mucha falopa, y ahora vamos a eso, pero que es esta cuestión, este relato cypherpunk, toda la ideología alrededor de todo este movimiento de las blockchains, las criptomonedas, esta cuestión de pensar un pasado de una Internet centralizada, un proceso descentralizado, un proceso de centralización y un movimiento de querer descentralizarla, pero que no solamente, bueno, tiene mucha falopa después para vender un montón de estafas, sino que además de fondo tiene mucho una ideología de una reivindicación de la soberanía individual, de la salida individual, de mi dinero, mis datos, mis cosas. Entonces, bueno, yo quería saber, no sé si estás más o menos con esto, y qué pensás qué relación le ves con esto y cómo construimos esto, ¿no? Salidas colectivas en vez de cómo combatimos esta tendencia a combatir la centralización con salidas individuales con salidas colectivas. Sí, perfecto. Y, digo, a ver, dije cosas un poco taxativas cuando hay muchos más matices, ¿no? Esa que decís es un excelente ejemplo, ¿no? Y voy a decir cosas taxativas cuando hay matices también acá con esto, quiero decir. Digo, la manera en la cual se quiere poner en... Existe una cosa que se llama el tecnologismo, ¿no? Es decir, la solución es tecnológica. No, la solución es organológica para mí, es decir, es de la integración de las tres dimensiones. No puede ocurrir esto del blockchain como que va a cambiar la forma del mundo, es una tontería. La aparición aparte asociada a eso, de los NFT, por ejemplo, es un chiste, digamos, ¿no? O sea, hay que decirlo, digamos, ¿no? Acá estamos entre amigos, podemos... no hay nada ahí, es humo, es quimérico. Solo a partir de, digo, está el caso, o sea, por supuesto que la tecnología blockchain o eso podría tener algún interés en construir ciertos sistemas parciales para alguna cosa, pero pensar que hay una solución tecnológica a los problemas políticos del mundo es una tontería. Digo, no tiene salida para mí, no va por ahí. Y más aún, esa tecnología que además tiene esta cuestión de que bueno, no toda, pero se basa en resolución de problemas computacionales complejos y por lo tanto consiguen poner servidores a funcionar minando cosas para generar certificados criptográficos, gastando una cantidad de energía alucinante O sea, cuando todas las computadoras están, casi todas siempre ociosas, es decir, hay un poder computacional ocioso infinito en el mundo, infinito no, pero muy grande en el mundo, generar un problema que solo te hace generar nuevos granjas de servidores al pedo no, es realmente absurdo. Por el absurdo creo que no se va a ningún lado. Pero sí creo que me parece que es interesante las búsquedas que ocurren en muchos espacios y más de lo que conocemos, también desde la mirada estética artística, ¿no? Que también aparecen colectivos artísticos intentando una nueva fenomenología de lo computable, una nueva experiencia de lo computable que son súper interesantes. Creo que hay que explorar esas. Pero como en lo computacional mismo, hay que aprender, hay que construir, separar la paja del trigo, porque si no nos quedamos con caminos quiméricos. No me crean todo lo que digo, pero es una cosa muy general. Estabas vos, ¿no? Sí.
¿Qué tal? Yo también iba a ir por la línea esta de las dos nuevas clases. Si nosotros estamos en el conjunto de hackers, en esta construcción de un horizonte más emancipador, ¿qué rol crees que tenemos como cientistas de la computación? Porque yo nos veo más cómplice que parte de la resistencia. Sí, completamente. Sí, tampoco había respondido esa Fede, pero sí, primero, ¿no? Efectivamente, uno podría decir, Mackenzie Ward tiene varias sugerencias de caminos para eso, ¿no? Inclusive hay un chiste que hace que se los cuento. Pero primera cosa que uno haría si fuera un marxista clásico o un hegeliano clásico hoy es conciencia de clase, conciencia de sí. La clase hacker es una clase en sí que no es para sí, digámoslo así, en términos hegelianos. No hay ninguna conciencia, no sabemos que somos una clase. Digo, Mackenzie Ward escribió el manifiesto hacker creo que por el 2015 más o menos, está el manifiesto hacker. Y ahora es que escribe este libro que se llama El capital está muerto, o El capitalismo está muerto, lo tradujeron, creo, Capital is Dead. ¿Hay algo peor? ¿Hay acaso algo peor? Ese es el título, ¿no? Esa pregunta. Lo peor sería esto, ¿no? Esta clase vectorialista que produce otro tipo de circulación de la mercancía, del trabajo, de la fuerza de trabajo. Yo creo que hay que cobrar conciencia de eso, ¿no? Hay muchos movimientos. Para Stigler mismo, el movimiento de software libre es la incipiente terapéutica de un fármaco que está en su momento más tóxico, ¿no? Siguiendo con la misma línea. O sea, ¿por qué Stigler va a ir a un paso más y va a decir, estamos en un capitalismo pulsional? El deseo mismo está perdido. Nadie desea nada hoy. No hay deseo, hay pulsión, en términos freudianos, ¿no? Entonces dice, bueno, en cambio el software libre es uno de los pocos movimientos de producción tecnológica que excede lo monetarizable. Hay un apego, ¿no? Hay un deseo puesto ahí, ¿no? Entonces lo ve como incipiente de otra forma de producción y vinculación con la propia cosa que hacemos. Una idea, bueno, eso básico, para mí se murió hace poquito Bruno Latour, uno de los filósofos y todólogos más interesantes, y uno de los que hablaba del parlamento de las cosas, ¿no? En cualquier caso, hay que volver a pensar hoy un mundo mucho más amplio que lo intersubjetivo. Por eso la idea de interobjetivo es más interesante. Nos vinculamos con una cantidad de nuevas entidades, algunas cognitivas, algunas con una agencia enorme, que condicionan lo que hacemos y quiénes somos. Entonces hay que poder pensar en esa cosa más amplia, ¿no? Y seguimos pensando en términos de sujetos. Eso es una cosa que está difícil. No hay sujetos ya casi no hay, no se constituyen, no llegan a constituirse. Ya estamos. Entonces hay que poder pensar desde ahí. Pero yo creo que sí que hace falta explorar la potencia de esta clase hacker, reconocerla como tal, ver cuáles son construir alternativas, ¿no? Construir formas alternativas. El chiste de Mackenzie Ward, que no quedó en la traducción del libro, ella escribe cerca del final, un par de párrafos antes del final, reproduce el final del manifiesto comunista, que en inglés es Workers of the World Unite, there is a world to win, ¿no? Trabajadores del mundo unidos, hay un mundo por ganar. Y entonces después termina, la última frase que pone dice workings en vez de workers, workings of the world anti en vez de unite, es un anagrama, desátense los trabajos del mundo, hay un triunfo por hacer, there is a win to world, hay un triunfo por hacer mundo, hay que hacer mundo nuestro triunfo, ¿no? Es buena, solo que la traducción, el que lo tradujo no se dio cuenta y pone dos veces la misma frase, en castellano. No sé. Bueno, no importa, son pequeños errores. Igual yo lo había leído en inglés, entonces cuando vi la traducción dije, ¿cómo tradujo esto? Bueno, quizá esa misma fallido sea signo de algo, no sé, habrá que verlo. Pero eso, ¿no? Desatar los trabajos del mundo, ahora no solo trabajadores ya, porque hay algo que sabemos que hay que volverlo mundo. Parece que ese sería un rol interesante para asumir, por supuesto con un compromiso que, bueno, claramente algunas tienen, ¿no? Pero que no está todo, digo, desde la ciencia de la computación misma. Y para mí requiere esto que decíamos más temprano, ¿no? La integración de saberes políticos, cognitivos, como parte también de nuestra formación como computólogos, ¿no?
No hace falta eso, ¿no? Sino, porque hay que crear lenguajes nuevos, lenguajes comunes, que podamos dialogar con politólogos, con psicólogos, con sociólogos, sin que eso implique tener que dar un curso de teoría de la computación, ¿no? O sea, necesitamos crear lenguajes nuevos para conceptos que aún no tienen forma. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pensando un poco en esto de la clase vectorialista y la clase hacker, me da la sensación que un poco lo que caracteriza a los vectorialistas es esto que decías de que capturan la mente y la atención de las mayorías, como que dominan lo que es el ámbito de la imagen pública y todo eso. Y en cambio lo de los hackers siempre tienen como un dejo de ser algo chiquito, algo más o menos exclusivo, como que no está muy pensado para la mayoría, digamos. Y eso incluso lo ves en el ejemplo este del movimiento hacker, el software libre. El movimiento del software libre es muy chico y en comparación tenés su versión marketinera, que es el open source, que está dominando todo el mundo, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en ese ámbito? Sí, comparto lo que decís completamente. Son momentos, hay que ver eso con un ojo político. Hay que ver esos movimientos con un ojo político y ver cómo se potencian ciertas cosas y se disputan otras. La clase vectorialista, lo que Mackenzie Ward va a decir, y que a mí me parece que está bien, es que combina varias cosas, ¿no? Es el control de los flujos informacionales, como parte de esos flujos, los flujos financieros, ¿no? O sea, no es solo que, o sea, como vos decís, tiene una capacidad hoy de constituir conciencias propias, ¿no? De influir muchísimo en la autoconciencia de la humanidad, de manera en general ilusoria, pero sí, pero a la vez manejan, sobre todo eso es la gran potencia que tienen, los flujos financieros. Por eso los capitalistas son subsidiarios de la clase vectorialista, ¿no? Y para poder vender tenés que ser parte de una red más grande que en realidad es la que acá en Argentina, el mercado libre le pone el precio a los productores en general, a los que producen las mercancías. Si estás mal ubicado ahí, vendés mucho más barato. Entonces, ese tipo de nuevos enclaves son los que están dando lugar a esto. Y eso tiene un par de consecuencias que son muy difíciles de dimensionar. Pongo una que es como para mí fundamental, sobre todo si alguien lo quiere pensar desde el marxismo esto, ¿no? Por ejemplo, Cafensis, que es un autor actual marxista que intenta pensar esto. La idea del valor. Para Marx, que toma de Ricardo en realidad, el valor de un objeto es la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario puesto para la producción de ese objeto, ¿no? Esa idea de valor. ¿Para qué valor tienen los objetos informacionales? Y lo que dice Mackenzie Ward es que nadie sabe cuánto carajo, lo dice más o menos así en inglés, vale las cosas informacionales. No tiene ningún valor. Entonces, ¿qué pasa? El sistema financiero lo que hace es le pone el valor precautorio, porque no vale nada. Y así es que estamos en un mundo donde todo vale cualquier cosa. Entonces, eso hace que no se estructure el mundo por el valor del trabajo ahora. Entonces, hace falta ver qué es el valor hoy de las cosas. No hay solución para eso, no hay una solución clara. Stiller va a decir que hace falta un metavalor, una cosa que dé valor a los valores. Y va a decir él que ese metavalor es la negentropía. Es decir, el capitalismo es entrópico. La entropía en términos termodinámicas, si se quiere, pero sobre todo informacionales. Produce desorden, todo da lo mismo, ¿no? El ruido es eso, produce ruido. Hay que reordenar eso. La negentropía o la antientropía, también a veces juegan con esos dos conceptos cibernéticos, pero que viene también de la posibilidad en la cual la vida y la cognición son formas en las cuales se reordena un universo que tiende al desorden, que tiende a el frío termodinámico. Bueno, ¿cómo se reordena el mundo? ¿Qué cosas son negentrópicas y qué son entrópicas? ¿Qué cosas? El capitalismo es muy entrópico y lo vemos, ¿no? Todo el tiempo está produciendo daño ambiental, daño poblacional, ¿no? ¿Por qué? Porque las formas de interés que sostiene llevan a que eso sea lo óptimo para esas direcciones, pero que son desordenadoras de todo el resto del mundo. Bueno, ¿qué cosas no lo son? ¿No? Y ahí, bueno, hay mucho por
por pensar, ¿no? Pero en particular un vínculo con la tecnología que sea un vínculo desalienado, como el software libre es un ejemplo de eso, un vínculo donde uno entiende lo que está haciendo, esa comprensión es transmisible, esa transmisión es politizable, es un camino a reordenar las cosas, ¿no? En un sentido de orden que no tiene que ver con el orden policial, ¿no? Sino con el ordenamiento social, con aprovechar socialmente el mundo. No, está bien. No. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, te reagradecemos. La verdad que es muy lindo que nos hagas pensar, por eso te seguimos invitando. Nada, ahora, si nadie más tiene ninguna pregunta, nos deja con mucho para pensar y seguimos con la próxima charla. Tomás? Gracias.